Continuando con la segunda clase del sistema respiratorio, vamos a hablar de las vías respiratorias bajas. En esta ocasión vamos a describir la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Iniciamos con la laringe. La laringe corresponde desde el punto de vista funcional a una zona de conducción de este sistema respiratorio, porque es quien va a conectar la vía respiratoria alta con las vías respiratorias bajas, porque se continúa inmediatamente con la tráquea. Se encuentra ubicado a nivel anterior de la región cervical, extendiéndose desde la tercera vértebra cervical hasta la sexta. Pudiera llegar a extenderse incluso hasta la séptima vértebra cervical. Suele tener mayor longitud en el caso de los hombres que en las mujeres, pero digamos que haciendo un promedio tiene una longitud de unos 5 centímetros. Corresponde a un órgano impar simétrico que se caracteriza por estar recubierto de mucosa que es principalmente respiratoria. Tenemos en ella una estructura cartilaginosa que se soporta mediante o que se unen estos cartílagos mediante la presencia de articulaciones y ligamentos. También tenemos un aparato muscular que es músculo estriado esquelético y está recubierto, como les comentaba, por mucosa. Esta mucosa a nivel superior corresponde a un epitelio estratificado no queratinizado y a nivel inferior tiene todas las características de un epitelio de carácter respiratorio, es decir, que es un epitelio cilíndrico ciliar. Hablemos de la estructura cartilaginosa o el esqueleto de cartílago. Está constituida por piezas pares e impares de cartílago que le dan esa forma de pirámide truncada cuya base se encuentra orientada hacia superior y el vértice se encuentra ubicado hacia inferior que se continúa directamente con la tráquea. Entonces vamos a tener tres cartílagos pares y tres cartílagos impares. Los cartílagos impares corresponden al cartílago tiroides, al cartílago cricoides y epiglótico, y los cartílagos pares corresponden al cartílago aritenoides, corniculados y cuneiformes. De los principales cartílagos impares podemos nombrar el cartílago tiroides, que es el responsable de generar detalles anatómicos como la nuez de Adán, y de los cartílagos pares, uno que es de fundamental importancia son los cartílagos aritenoides, porque son los que están asociados o en relación con las cuerdas vocales. Recordemos que en esta estructura, que es la laringe, es en donde se va a producir em, la emisión de sonido para que nosotros podamos, pues, emitir voz. El cartílago tiroides se caracteriza por tener una forma de escudo, también conocido como el libro abierto. Vamos a tener o a describir dos bordes, un borde superior y un borde inferior. Y en ambos bordes vamos a tener, en la porción posterior de ellos, vamos a tener dos cuernos, cuernos superiores y cuernos inferiores. Tenemos una lámina cuadrilátera unida en la línea media y a nivel lateral de esa lámina cuadrilátera presentamos dos tubérculos, un tubérculo superior y un tubérculo inferior, que se encuentran unidos mediante un relieve que es conocido como la línea oblicua. Estos detalles anatómicos permiten la inserción de músculos infrayoideos. La laringe, vamos a describir más adelante, que tiene una musculatura intrínseca y una extrínseca. La musculatura extrínseca es la que va a estar relacionada de forma indirecta con el ascenso o el descenso de la laringe, ya que ellas se encuentra íntimamente relacionada a través de la membrana tiroidea al hueso ioides. Entonces, todos los músculos que se encuentran insertos en él pues van a cumplir con una función indirecta para la laringe. El siguiente es el cartílago cricoides. El cartílago cricoides también es un cartílago impar y se caracteriza por tener forma anular. Él parece una especie de anillo con una placa posterior.
Luego vamos a tener otro cartílago impar, que es el cartílago epiglótico. El cartílago epiglótico tiene un eje longitudinal, siendo más voluminoso a nivel superior que inferior. Inferiormente tiene, digamos, un vértice, mientras que a nivel superior tiene un borde bastante redondeado. Se caracteriza por tener forma ovalada o forma de gota y pues tiene una orientación vertical. Mientras que de los cartílagos pares vamos a describir los cartílagos aritenoides. Los cartílagos aritenoides son cartílagos triangulares o piramidales, en cuyo extremo interno e inferior se van a hallar las cuerdas vocales. Vamos a describirle una cara anterior, que es esta que estamos observando acá, y una cara posterior. Los cartílagos aritenoides se van a articular sobre el cartílago cricoides, básicamente en el extremo superior de la placa del cartílago cricoides. Como tiene forma de pirámide, la base está articulada con el cartílago cricoide y en su vértice vamos a encontrar los cartílagos corniculados. Otro cartílago em, corresponde a los cartílagos cuneiformes. Los cartílagos cuneiformes tienen forma de masa y se van a ubicar por delante de los cartílagos corniculados. Ahora, hablemos de, ya conociendo esta estructura cartilaginosa que corresponde pues al esqueleto propiamente dicho de la laringe, pues vamos a describir los músculos que están en relación a ella. Entonces vamos a tener músculos extrínsecos. Los músculos extrínsecos son los que se encuentran insertos en el hueso yoides. Recordemos que hacíamos una clasificación de músculos suprayoideos y músculos infrayoideos. En este caso, los músculos infrayoideos contribuyen de manera indirecta a descender la laringe, es decir, no cumplen con una función propiamente dicha en la laringe, pero de forma secundaria, dada la unión que existe entre la laringe y el hueso yoides mediante la membrana tiroidea, pues van a ejercer estos músculos un movimiento dentro de la laringe. Mientras que la musculatura intrínseca sí tiene gran importancia clínica porque es la que va a permitir, dependiendo de la coordinación motora, que podamos evitar el paso de alimentos, de líquidos o cualquier cuerpo extraño hacia las vías respiratorias. Permite que cumplamos con la función respiratoria vital, puesto que es una vía de conducción para la vía respiratoria baja y pues se encarga de cerrar la laringe cuando estamos en el proceso de digestivo. Recuerden que la laringe pues es un punto de comunicación de la vía respiratoria, pero posterior a la laringe tenemos la laringofaringe, que es una vía em, común para el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Vamos a estudiar la musculatura intrínseca. Cada uno de estos músculos que vamos a estudiar van a recibir el nombre dependiendo del cartílago del que se origine hacia el que se dirige. Entonces, el primer músculo es el músculo cricotiroideo. El músculo cricotiroideo se va a extender desde la cara anterolateral de la laringe y va desde el cartílago cricoides hacia el borde inferior del cartílago tiroides. Posteriormente tendremos el músculo tiroaritenoideo visto hacia la cara lateral y posterior de la laringe. Como su nombre lo indica, el músculo tiroaritenoideo va desde la cara posterior del cartílago tiroides a los cartílagos aritenoides. Tenemos otro músculo que corresponde al músculo cricoaritenoideo lateral y el músculo cricoaritenoideo posterior. El músculo cricoaritenoideo lateral va desde el cartílago cricoides hasta la base de los cartílagos aritenoides. El músculo
y se extiende desde una posición oblicua, mientras que el músculo cricoaritenoideo posterior va desde el cartílago cricoides hasta el cartílago aritenoides en una ubicación mucho más posterior, como su nombre lo indica. Tenemos también los músculos interaritenoideos, transverso y oblicuo. El músculo interaritenoideo o ariaritenoideo, podemos llamarlos así también, ariaritenoideo, las fibras del transverso van desde un extremo a otro del cartílago, de los cartílagos aritenoides, mientras que el oblicuo es el que vemos acá dibujado como una X, porque está constituido por fibras que van de un extremo hacia el otro de forma contralateral. Entonces allí tendríamos el cartílago, los músculos interaritenoideos oblicuos. Para repasar hasta el momento tenemos descrito el músculo cricotiroideo, que va del cartílago cricoides al cartílago tiroides en su vista anterolateral. Tenemos el músculo cricoaritenoideo lateral, el músculo cricoaritenoideo posterior. Estos músculos irán desde el cartílago cricoide a los cartílagos aritenoides. Tenemos el músculo tiroaritenoideo, que va desde la cara posterior del cartílago tiroides hasta los cartílagos aritenoides. Y los músculos interaritenoideos, es decir, que va de un cartílago aritenoides al otro, y existen sus fibras o la disposición de sus fibras ocurre de dos maneras: el interaritenoideo transverso y el músculo interaritenoideo oblicuo. Tenemos también el músculo aritenoepiglótico, que va desde los cartílagos aritenoides al cartílago epiglótico. Vamos a describir las funciones de estos músculos. Tenemos un músculo tensor de las cuerdas vocales, que es el músculo cricotiroideo. Es el músculo tensor de las cuerdas vocales. El músculo dilatador de la glotis corresponde al músculo cricoaritenoideo posterior. Músculos constrictores de la glotis son los músculos tiroaritenoideo, los músculos cricoaritenoideo lateral y los músculos interaritenoideos, transversos y oblicuos. Y tenemos, por último, el músculo depresor de la epiglotis, que es el cartílago aritenoepiglótico. El músculo aritenoepiglótico, perdón. Vamos a decir que el cartílago epiglótico, cuando se encuentra cubierto de mucosa, aquí lo vamos a llamar epiglotis. Si hiciéramos un corte sagital de la laringe, vamos a describir la configuración interna y vamos a describir algunos detalles. Tenemos el aditus laringe. El aditus laringeo corresponde a la puerta de entrada de la laringe propiamente dicha. Posterior a eso, vamos a tener el vestíbulo laringeo hasta llegar al primer pliegue, que sería el pliegue vestibular, también conocido como la cuerda vocal superior o falsa. Luego tenemos la cuerda vocal inferior o verdadera, que corresponde a los pliegues vocales. Y entre el pliegue vestibular o la cuerda vocal superior o falsa y el pliegue vocal o la cuerda vocal inferior o verdadera tenemos el ventrículo laríngeo. Posterior a la cuerda vocal inferior vamos a tener entonces la cavidad infraglótica, que es la que permite la comunicación con el primer anillo tracteo. Relaciones de la laringe. Si es una estructura que se encuentra a nivel cervical, vamos a tener entonces relación anterior con los músculos infrayoideos y la aponeurosis cervical. Es decir, para poder observar la laringe, tenemos que resecar la aponeurosis cervical, por supuesto, y luego los músculos infrayoideos. En un plano posterior encontraremos entonces la laringe como tal. Hacia atrás, ¿qué tengo a nivel posterior? A nivel posterior voy a tener la laringofaringe, que es una estructura común entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo.
De allí, em, este comentario cuando estamos comiendo y hablamos a la vez que la gente suele ahogarse. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el proceso respiratorio, en el proceso de deglución, la epiglotis debe cerrar el espacio que es conocido como la glotis para evitar que los alimentos pasen, en vez de pasar hacia el esófago, pasen hacia la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque hacia atrás de la laringe vamos a tener la laringofaringe, que es la comunicación con el esófago. ¿Qué más vamos a tener hacia atrás? La poneurosis prevertebral y los cuerpos de las vértebras desde la tercera hasta la sexta vértebra cervical. A nivel superior vamos a tener la orofaringe, es decir, que el borde superior de la laringe está orientado hacia la base de la lengua. Inferiormente se continúa con la tráquea, es decir, el cartílago cricoides está en relación con el primer anillo traqueal y lateralmente tenemos el paquete vasculonervioso del cuello en su porción cervical. De allí lo que les comentaba hace días atrás cuando estudiábamos el nervio vago, y recuerden que existen los nervios recurrentes o laringeos que se ubican o se van adosaditos al ángulo traqueoesofágico. Y también tenemos el paquete vasculonervioso allí, donde transcurre el nervio vago. Una lesión a nivel cervical del nervio vago puede generar que tengamos voz ronca o debilidad de la voz porque podemos afectar las cuerdas vocales. En la configuración interna de la laringe vamos a describir en el borde superior, esto sería el cartílago epiglótico recubierto de mucosa, por tanto lo llamamos epiglotis. Esto correspondería al aditus ad antrium, esto, al aditus laringeo, perdón. Esto correspondería al vestíbulo laringeo. Acá tendríamos la cuerda vocal superior o falsa, que sería también conocida como el pliegue vestibular. Y también tendríamos a nivel inferior lo que corresponde a la cuerda vocal verdadera o al pliegue vocal. Entre ambos pliegues encontraremos el vestíbulo laringeo, el ventrículo laringeo, e inferiormente tenemos la región infraglótica que se continúa entonces con la tráquea. El espacio comprendido entre ambas cuerdas vocales es lo que constituye la rima de la glotis, que es el espacio que cuando somos personas muy alérgicas, este espacio tiende a inflamarse mucho y a evitar el paso de la respiración, que es cuando decimos que existe un edema de glotis. ¿Sí? Entonces la glotis viene a ser el espacio o la separación comprendida entre las cuerdas vocales. En una vista superior de la glotis, esto es la imagen que vamos a observar. Acá tenemos el cartílago epiglótico, en este caso recubierto en mucosa sería la epiglotis. Esta sería la pared posterior de la laringe. Acá atrás tendríamos el esófago, en esta porción acá. Esto sería el relieve del cartílago cuneiforme corniculado. Este sería el relieve del cartílago cuneiforme. Esto correspondería a la cuerda vocal verdadera, acá la cuerda vocal falsa, y esto sería la rima de la glotis o el espacio propiamente dicho que es la glotis. Cuando se encuentra cerrado, esto es lo que vamos a observar. Dijimos que el músculo tensor de las cuerdas vocales es el músculo cricotiroideo. ¿Qué son las cuerdas vocales? Las cuerdas o los pliegues vocales están sujetos
a partir de los cartílagos rígidos, que serían los cartílagos aritenoides, hasta la cara posterior del cartílago tiroides. Ellos van a tensarse con la actividad del músculo cricotiroideo. Es básicamente como si tuviéramos las cuerdas de una guitarra sostenidas o tensas sobre estos cartílagos, y adicional a esto va a haber inserción del músculo tiroaritenoideo, em, que, que permite, digamos, la tensión de esta cuerda vocal. Desde el punto de vista de la inervación, está inervada la laringe gracias a el nervio vago, para ser más específicos, al nervio laríngeo superior, que se encargará, que es este que estamos observando acá, el nervio laríngeo superior, que penetra en la membrana tiroidea para inervar la porción superior correspondiente al ádito laríngeo, a, a la epiglotis y al vestíbulo laríngeo, mientras que el nervio recurrente o laríngeo inferior va a ser el responsable de la porción más profunda de la laringe. Si lo vemos acá, el nervio recurrente o laríngeo inferior asciende pegado en la unión entre la tráquea y el esófago, asciende para dar inervación a los músculos extrínsecos, a los músculos intrínsecos de la laringe, que correspondería pues a los músculos, algunos músculos constructores de la laringe y al músculo cricotiroideo. La irrigación corresponderá de la arteria laringea superior y de la arteria laringea inferior. Ambas arterias laríngeas son ramas de la arteria tiroidea superior, rama de la arteria carótida externa. Hablemos ahora de la tráquea. La tráquea es una estructura cartilaginosa que se va a extender desde la sexta vértebra cervical, sexta o séptima vértebra cervical, hasta la quinta vértebra torácica, hasta donde se encuentra su último cartílago, que constituye el cartílago carino, que permite el inicio de los bronquios principales. Está constituida por anillos cartilaginosos que corresponden a 16 o 20 anillos traqueales, que se caracterizan por tener forma de C orientado hacia posterior, y se encuentra sellado a nivel posterior por una membrana fibrosa. Entonces, se va a extender, como lo comentamos, desde la sexta a la séptima vértebra cervical hasta la cuarta, quinta, donde se encuentra este cartílago, que es el cartílago carina. Tiene una longitud de aproximadamente 16 a 20 anillos traqueales, y pues es una estructura que se extiende desde la base del cuello hasta el tórax. En términos de diámetro, va a tener entre 2.5 a 1 centímetro de diámetro. Visto en su cara posterior, estos anillos traqueales están abiertos a nivel posterior, y posteriormente se encuentra sellado este, digamos, tubo respiratorio a partir de una membrana o una, digamos, estructura bastante fibrosa. Relaciones de la tráquea: vamos a tener relaciones cervicales y relaciones torácicas. A nivel cervical. A nivel cervical, posteriormente va a estar relacionada con el esófago, es decir, la membrana que cierra los anillos traqueales se dispone por delante del esófago, ese es el tubo muscular que conecta con el estómago, y a nivel lateral pues tenemos el paquete vasculonervioso del cuello y los lóbulos tiroideos. Recuerden que la glándula tiroides se ubica justo por debajo de la laringe, abrazando el cartílago cricoides y parte de lo que correspondería a los primeros anillos traqueales.
A nivel anterior tendríamos el istmo de la glándula tiroides, por supuesto que los músculos infrahyoideos y la poneurosis cervical media. Las relaciones a nivel torácico. Las relaciones a nivel torácico corresponderían a nivel posterior se sigue extendiendo el esófago y a nivel anterior vamos a tener relación con el callado aórtico, con el esternón o con el peto esternocostal, con la celda tímica, la estructura donde se encuentra, en el caso de los adultos, el vestigio de esta glándula que es el timo, y con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo que pasa por encima incluso de este callado aórtico. Vamos a tener relaciones diferentes del lado derecho y del lado izquierdo. Si hablamos del lado derecho, vamos a tener relación con la vena cava superior, con la pleura mediastínica derecha y la vena ácigos mayor, mientras que del lado izquierdo tendríamos relación con el nervio recurrente o laringio inferior izquierdo, con la pleura mediastínica y con el callado aórtico. Una vez culminados estos anillos traqueales, tenemos el último cartílago que corresponde a cartílago carina. Ese cartílago carina corresponde a la finalización de la tráquea y el inicio de los bronquios principales. Vamos a tener diferencia con respecto a los bronquios principales. El bronquio izquierdo tiene tendencia a la horizontal, tendrá mayor longitud pero menor diámetro. Se caracteriza por presentar em, dos bronquios lobares. ¿Por qué? Porque el pulmón izquierdo se caracteriza por tener dos lóbulos. Entonces cada uno de estos bronquios lobares pues va a un lóbulo específico del pulmón derecho. En el caso del pulmón izquierdo. En el caso del bronquio derecho, se caracteriza por tener tendencia a la vertical, tiene menor longitud y mayor diámetro. Y acá vamos a observar la presencia de tres bronquios secundarios o bronquios lobares, porque el pulmón derecho tiene tres lóbulos, es decir, cada uno de estos bronquios lobares va a un lóbulo específico del pulmón correspondiente. Por la tendencia a la vertical del bronquio derecho, cuando ocurre en casos accidentales la inhalación de un cuerpo extraño, suele alojarse por la ubicación y por la tendencia a la vertical, suele alojarse en el bronquio derecho. Por último, tenemos los pulmones. Los pulmones, en términos de generalidades, vamos a describir que el pulmón izquierdo solo tiene dos lóbulos, mientras que el pulmón derecho tiene tres lóbulos. Le vamos a describir a ambos se le describirá una cara externa o costal porque está en relación con las costillas, que corresponde pues, a las paredes de la caja torácica, una cara interna o mediastínica porque está en relación con el corazón, un borde anterior que suele ser puntiagudo en relación con el peto esternocostal, un borde posterior que se caracteriza por ser prominente y redondeado en relación con la cadena simpática laterovertebral. Tenemos una base que está en relación, o que podría llamarse también la cara diafragmática, porque está sobre estos músculos. Este pulmón descansa sobre la cara superior del músculo diafragma y el vértice que está en relación con la primera costilla y la arteria subclaviana. Recuerden que los pulmones tienen forma cónica y se llaman de hecho pulmones porque quiere decir que son órganos livianos. Son órganos que permiten contener el aire como un globo para permitir el intercambio gaseoso en las zonas respiratorias. Es decir, los bronquios principales
se dividen en bronquios secundarios, que serán los bronquios lobares, cada uno a un lóbulo correspondiente del pulmón. De estos bronquios lobares vamos a tener los bronquiolos y luego los bronquiolos terminales que dan paso a los alvéolos pulmonares, que es donde ocurre el intercambio gaseoso. Los pulmones, visto el pulmón derecho, vamos a ver que tiene tres lóbulos que están delimitados por dos cisuras. Una cisura vertical y una cisura horizontal. Cada uno de los pulmones, derecho e izquierdo, presenta un hilio o pedículo pulmonar que se va a encontrar en la cara interna o mediastínica. Esta cara interna mediastínica o ese pedículo pulmonar está constituida entonces por el bronquio, arterias y venas. Podemos observar entonces detalles. Esta sería la vista o la cara externa o costal. De hecho, presenta en ocasiones las marcas de las costillas. Esta sería la cara interna mediastínica, donde encontramos el hilio o pedículo pulmonar. Esta es la cara inferior o diafragmática, que tiene la huella. Ahí está, el hilio pulmonar. Y el pulmón izquierdo, que es mucho más proclive en su cara interna o mediastínica, presenta la huella cardíaca. Entonces, ¿qué vamos a tener? Igualmente su cara externa, su cara inferior o diafragmática. En la cara interna mediastínica tenemos acá el hilio pulmonar y por supuesto la huella cardíaca. Cuando hablamos de los bordes, esto será el borde anterior del pulmón. Si lo notan, corresponde a un borde mucho más filoso o puntiagudo, mientras que el borde posterior es más grueso, más redondeado, mucho más robusto. En cuanto a la circulación pulmonar, vamos a tener dos tipos de circulación. Tenemos una circulación nutricia y una circulación funcional. La circulación nutricia corresponde a la circulación que permite el funcionamiento en sí de las células pulmonares o del tejido respiratorio, que corresponde a las arterias bronquiales y a las venas, y la circulación de retorno corresponde a las venas bronquiales, mientras que la circulación funcional es la que se refiere a la función propiamente dicha del pulmón, que es el intercambio gaseoso. Esta circulación funcional corresponderá entonces de las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Es decir, que estos son los vasos que van a permitir, las arterias pulmonares y las venas pulmonares, son las que permiten la existencia de la circulación mayor y menor. Estos pulmones no se encuentran en la caja torácica eh, ubicados de forma directa, sino que se encuentran recubiertos o protegidos por una membrana, así como el corazón tenía el pericardio, que corresponde como a ese estuche que le envuelve. En el caso de los pulmones, también tenemos un estuche que corresponde a la pleura. La pleura es una membrana fina, transparente, que se caracteriza por tener dos hojas o dos segmentos. Una pleura visceral que está en contacto con el tejido pulmonar propiamente dicho, que se encarga de reabsorber el líquido pleural, y una pleura parietal o digamos que la capa más externa que está en contacto con la caja torácica. Está ampliamente inervada, pues puede presentar sensaciones dolorosas. Cuando existe entre ellas, circula este líquido pleural y este líquido cumple con las funciones de amortiguar, de evitar pues, que se resientan los músculos, el pulmón a partir de algún golpe. Cuando existe pues inflamación de la pleura, se produce líquido en exceso y puede haber un derrame pleural. Em, También existen varias áreas de la pleura que son básicamente las mismas que describíamos cuando hablábamos de las caras del pulmón. Entonces vamos a tener un segmento de pleura diafragmática, mediastínica,
hay pleura apical que cubre el ápice de estos conos, que son los pulmones, y es una membrana bastante delicada. Entonces, hablamos aquí de los segmentos como tal, del segmento visceral. Entonces, tenemos la pleura apical, pleura costal, pleura diafragmática y mediastina. Básicamente, corresponde a las mismas caras que describíamos en los pulmones. Mientras que la pleura parietal pues, se encuentra en contacto directo con la caja torácica. Entonces, podemos observarlo acá. En un metámero, en un corte tipo metámero, observamos el mediastino, acá tendríamos el corazón, acá atrás tenemos la columna vertebral y a ambos lados del corazón vamos a tener los pulmones que se encuentran recubiertos de la membrana gris que correspondería pues a la flema. La función básica y primordial de este aparato respiratorio corresponde al proceso de inspiración y expiración. ¿Qué es la inspiración? Es el proceso a través del cual recibimos el aire, y la expiración es el proceso contrario en el cual eliminamos o liberamos el dióxido de carbono. Entonces, el proceso de la ventilación pulmonar corresponde a dos fases. El proceso de inspiración, que es cuando los pulmones se llenan de aire, porque estamos inspirando, es decir, recibimos el aire. Y el proceso de expiración, los pulmones se estrechan porque sale el aire. Este es el proceso, digamos, mecánico por el cual ocurre luego el intercambio gaseoso, que corresponde pues al intercambio que hacen los capilares sanguíneos por, digamos, en tejidos para proporcionar el oxígeno necesario para que pueda ser metabolizado y generando ATP en las células. En la sustancia de desecho corresponde pues entonces a la liberación del dióxido de carbono. Bueno, básicamente esto es todo lo que correspondía al sistema respiratorio. Cualquier duda, pues, aclararemos en clase.